desagüe cloacal. En el caso de que la energía eléctrica haya por la zona, entonces hay que solicitar a la ANDE una acometida, que es lo que ustedes ya conocen, que el semestre pasado vimos como una instalación provisoria. Podemos pedir una instalación eléctrica monofásica, si es que nos sirve para la obra, o también podemos pedir ya una instalación definitiva trifásica para que quede, y después nosotros ya prácticamente hacemos los arreglos, porque si nosotros empezamos un proyecto tenemos que tener prácticamente definido nuestro proyecto eléctrico, en donde sabemos cuál sería la carga completa de la instalación de ese proyecto. Entonces debemos de tener una instalación eléctrica como provisoria inicialmente, como para poder hacer esto, tener una acometida, en este caso es de madera, en donde está protegida por la madera y tiene llaves de tal manera que, y tomas corriente como para poder ir enchufando, como ustedes ven acá. Se ven los cables que están preparados para poder alimentarse a la maquinaria que puedan, que tengan que necesitar la energía eléctrica, porque hoy día, por ejemplo, para cortar varillas ya prácticamente se hace con una moladora, y con eso entonces necesariamente tenemos que tener una instalación eléctrica, ¿sí? Y luego tenemos el agua corriente, que en el caso de existir la conexión o el ramal de la ESAP, entonces nosotros podemos pedir esa conexión a la ESAP de tal manera a tener un medidor provisorio también, o hacerlo definitivo para que tenga ya abastecimiento de agua corriente, y de una sola vez se hacen los trámites pertinentes en esa institución. Si no hay agua corriente, debemos de recurrir a pozos artesianos y tanques de almacenamiento en el caso de no tener esa agua corriente. Ver la forma de generar un agua pura, un agua como para que sea bebible, y agua también para que nuestro hormigón, si es que se va a elaborar allí, también no sea agua que tenga contenidos, elementos que sean perjudiciales para el hormigón. Y luego también podemos hablar del desagüe cloacal, no más importante que cualquiera, porque hay cuánta cantidad de personal trabajando allí que va al baño, que debe de cubrir sus necesidades fisiológicas. Entonces lógicamente necesitamos de un desagüe cloacal, y si no lo hay, si hay, podemos también pedir la instalación, la conexión al desagüe, a la red principal, o en todo caso recurrir a pozo ciego y cámara séptica para tener una higiene dentro de la obra en sí. Entonces, pasa de que nosotros podamos, así como Sergio estaba diciendo, es muy fácil conseguir el terreno de al lado, por ejemplo, y que ya tenga una casita que podamos utilizar, o ya tenga la instalación eléctrica y de agua. Se maneja mucho más fácil si es que uno encuentra de esa manera, ¿verdad? Pero si uno tiene que manejarse allí en el cuadrilátero que nosotros podamos tener como terreno, bueno, entonces tenemos que planificar. Les repito, Rae, porque esa es una palabra muy importante para nuestra profesión. Entonces ahora venimos con el vallado de obras, que es justamente cerrar la obra, para evitar que la gente no tenga que estar circulando por nuestra obra de la manera que quiera. Y aparte de eso, evitar de que haya fuga de materiales o de herramientas que puedan salir de la obra. Es decir, que tenga un solo portón. Entonces, ¿qué vamos a hacerle? Vamos a cubrirle a la obra con una
con un vallado, que en este caso, por ejemplo, acá se ve que el cerco es metálico, tiene un bastidor de hierro, de caños, en donde están soldados por él unas chapas. Entonces de allí también se ve acá que se está abriendo un portón, entonces tiene acceso para llegar adelante. Así como la compañera lo dijo, también en su momento más adelante, también en otras, ya al final vamos a ir viendo todos los elementos que las reglamentaciones piden, pero aprovechando, entonces acá estamos mirando que también tiene que haber una cartelería de obra, en donde se debe de indicar qué tipo de obra es, el proyecto, qué número de aprobación tiene. Entonces, yéndonos al tema de nuestro vallado, entonces vamos a encontrar que en el artículo 77 y siguiente de la ordenanza 2604 de la Municipalidad de Asunción nos va a indicar cuáles son las determinaciones, cómo nosotros podemos manejarnos con respecto a este vallado de obra. Entonces, realmente es muy importante leer y estar dentro de las reglamentaciones para que no tengamos que encontrarnos con alguna dificultad. Y así, este cerco, como ustedes ven acá, ¿verdad?, está tapando la obra, y cuando la persona tiene que transitar por acá y el edificio es en altura, por ejemplo, entonces es peligroso que caiga algún material acá, que como el movimiento de cualquier elemento que cae es parabólico a cierta altura, entonces le puede impactar acá a la persona que está caminando. Entonces sí o sí necesita un techito de esta manera para que lo que caiga de acá arriba entonces rebote y no tenga que salir, vuelva a entrar dentro de la obra, ¿verdad? Entonces pide, ¿verdad?, que esta distancia que está acá donde el transeúnte pasa sea mínimo de 60 centímetros, así pide la ordenanza. Que esta valla sea de 2 metros como mínimo de altura, y esta protección, así como un techo de protección, tenga 1,20 m de longitud. Acá todos esos datos están puestos en este escrito que figura acá al costado. Entonces, como ustedes ven acá, por ejemplo, fíjense en su momento, estas chapas son chapas que realmente alguna vez se reutilizaron, se quitaron y se volvieron a poner otra vez con puntales de madera. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo, verdad? Qué lindo es verla una obra con este estilo de cerca, ¿verdad? Entonces ustedes ya tienen que hacerse de un armaje, ¿verdad? Preparar todo con el herrero, en la herrería, y guardar todos estos materiales, todas estas herramientas que ustedes tienen para una futura obra. Entonces, no, el cálculo del costo de este vallado se podría reducir bastante si ustedes tienen ya en un stock dentro del lugar donde ustedes puedan guardarlo, porque eso es muy importante también. Estábamos analizando en algún momento con los compañeros de que perfecto, yo tengo dinero y voy a comprar 1 o 2 contenedores y voy y deposito en la obra. ¿Y qué pasa cuando yo termino la obra? ¿Dónde llevo esos contenedores a guardar? Entonces, otra vez tengo que alquilar un lugar para guardar mis contenedores, o tengo que alquilar un depósito para guardar mi vallado de obra. Entonces, todo eso ustedes tienen que ir planificando y decir, bueno, esta va a ser mi inversión que tengo de la ganancia de esta obra, voy a invertir en esto, en aquello, e ir planificando de esa manera. También ustedes ven acá que está hecho de chapa lisa, ¿verdad? Esta chapa ondulada vimos acá, esta es la chapa lisa, también con puntales de madera. Y luego tenemos la canchada. La canchada es el lugar donde se prepara la mezcla. Normalmente la mezcla no se prepara así encima de la tierra. No se prepara. Y repito, no se prepara.
La pala cuando puntea, fíjense que acá se ve un color rojizo. Punteó la pala mal y trajo un pedazo de suelo natural acá y le mezcló con esta mezcla. Entonces, ¿de qué vale que nosotros tengamos un laboratorio, que ustedes vayan al laboratorio, pesen los materiales, vean la humedad, hagan todo su sistema para que la mezcla salga con una buena, con una buena resistencia, que al final en la obra se está haciendo de esta manera, ¿verdad? En donde se mezclan materiales que realmente no deben de estar dentro de la mezcla. Entonces tienen que tener una batea, ¿sí? Una batea, un recipiente que esté liberado de este suelo alrededor, como para que evite la mezcla, ¿sí? Es decir, que tenga que estar libre de materiales que no corresponden a la mezcla en sí. En este caso, por ejemplo, acá ustedes ven que hay pisadas de los muchachos que habían subido para palearse durante la mezcla. Todas esas cosas uno tiene que tener cuidado. Hay que tener cuidado para evitar y por lo menos respetar todo lo que nosotros, o ustedes, ¿verdad?, en laboratorio están practicando. Luego hay una instalación provisoria, una calera. La cal, ustedes saben que hay triturada y hay molida. La cal triturada no es apagada, hay que apagarla para poder utilizar. Y la cal molida sí ya está apagada. Entonces, la cal en polvo, ¿verdad? Entonces, hace de que hoy día es mucho más fácil utilizar una cal en polvo ya, la que le llaman cal hidratada. Yo no entro mucho en detalle porque yo sé que en otra asignatura ustedes ya tuvieron que haber dado materiales de obras civiles. Entonces pasa que por ahí ustedes tengan la posibilidad o consigan más barato apagar la cal. Entonces deberían de hacer una instalación provisoria que es la calera, en donde normalmente se hacen así dos receptáculos en donde va a ir la cal apagada y uno de ellos en donde se apaga la cal. Entonces acá se coloca la cal, toda la cal, se va tirando agua, se apaga, se da la vuelta, se va apagando y luego cuando está toda liberada, ya prácticamente está líquida, entonces se abre esta compuerta y cae acá para el almacenamiento hasta llegar a su punto de hacerse de esta manera. Así se va cuarteando a las 48 horas, 72 horas, depende de la especificación, entonces donde nosotros podamos utilizar ese material. Entonces esta es la manera de apagar la cal, porque tiene dos compartimientos en donde se descarga la cal, como para poder utilizar uno de ellos, uno siempre descargar todo entonces después uno empieza a utilizar y mientras tanto que está vacío se vuelve otra vez a llenar con el nuevo apagado. Ese es el sistema. Ingeniera, acá pregunta un alumno, sí. ¿Qué significa exactamente apagar? ¿Qué significa apagar? Tenés una bolsa con cal, la cal triturada es una piedra. La cal triturada es una piedra de la explosión de la cantera, ¿verdad? De cal. Entonces eso se embolsa y se trae en bolsas, la cal triturada. Entonces eso se descarga acá y con el contacto con el agua se va derritiendo esa cal que está pegada por una piedra, ¿sí? Esa piedra, una vez que encontremos ya que ya no hay más el elemento alrededor de la piedra, esa piedra se descarta, va sacándose de este receptáculo, quita toda la piedra y queda solamente la cal apagada, que es la que ustedes están viendo acá. Va a estar apagada en 48 a 72 horas.
No sé si eso llegaron a estudiar, ¿verdad? Realmente yo les cuento que esto es, antes por lo menos nosotros sí o sí, aparte de eso que si vos haces, si se hace un análisis del volumen en sí de la mezcla que se obtiene con cal hidratada y con cal apagada, el volumen es mucho mayor. Entonces rinde mucho más. Pero ¿cuál es la desventaja? De que realmente esta cal hay que apagarla bien, porque si no se apaga bien se forma grumos y es como si fuese que quiera seguir apagándose la cal, entonces como que se forma una pequeña bolsita de aire, entonces explota como que se rompe, se rompe la mezcla en sí, ya sea para el revoque, por ejemplo. A lo mejor dentro del ladrillo no le vemos tanto, pero y como hoy día hay productos que simulan y facilitan lo que sería la trabajabilidad de la mezcla, porque eso es lo que hace la cal, hace trabajable la mezcla. Entonces hay productos así como Murocal, por ejemplo, que prácticamente poniendo 1 litro en 200 litros de agua, prácticamente esa agua, ese 200 litros con 1 litro de Murocal, se utiliza en el agua de amasado. ¿Qué significa eso? Te pone el agua con la arena y con el cemento en la máquina o que va a hacer la mano, y con eso se amasa, ¿verdad? El agua de amasado. No sé si está respondida la pregunta. Sí, para complementar lo que dijiste, Maginera, por lo general esa cal triturada que dijiste se la conoce también como cal viva. Viene luego en la bolsa que dice cal viva. Sí. Sí. Y como los alumnos, ustedes ya saben que la función de la cal es darle plasticidad al mortero para que tenga una correcta trabajabilidad. Así, entonces acá yo les muestro algo chiquitito, era una obra pequeñita. Entonces esta es la manera que se hace, ¿verdad? Un recipiente donde se apaga, se arma acá un cerramiento para evitar de que salga líquido, ¿sí? Como una compuerta, entonces se apaga todo acá en esta batea superior, en esta pileta superior. Una vez que se apagó todo, se abre la compuerta y carga, va cargando hasta el final, luego acá y luego se espera hasta que se apague todo esa cal. Esta es la manera de ver cuando la cal se está apagando, que se forma cuarteado. Ahora, ¿qué pasa con este sistema que ustedes ven acá? Que tiene una sola pileta. Y acá está bien un solo apagado, pero acá tiene una sola pileta. Entonces, ¿qué pasa? Yo uso toda esta pileta y termino con esta pileta. ¿Y qué hago después? Tengo que continuar mi obra. Pero ¿qué pasa? Después tengo que apagar acá y esperar otra vez 48, 72 horas para usar. Entonces, por eso que es importante hacerle estos dos recipientes para ir de tal manera acopiando esa mical apagada. Ahí ustedes ven cómo se está cuarteando y la pileta superior como queda sin nada, como para luego seguir apagando. Pero lo correcto es hacer eso. Ahora, como les decía, ¿verdad? Hoy día esos productos para darle plasticidad a la mezcla, prácticamente son los que más se utilizan. ¿Para qué les voy a decir otra cosa? Y para la parte de revoque exterior, luego no hay otra de utilizar la cal hidratada, es mucho más limpio todo eso, que inclusive hoy día ya hay pegamentos especiales que se utilizan para pegar la mampostería, los ladrillos, eso vamos a ir viendo más adelante. Pero no quita que ustedes tengan que conocer que existe la posibilidad
de que este tipo de cal que le puedan meter en el mercado se pueda utilizar. Luego están los vestuarios, que así como habíamos hablado, ¿verdad? Y habla acá en un momento, alguien preguntó, dice, ¿cómo se calcula, ir calculando el metro cuadrado, cuántos metros cuadrados uno necesita? Y acá ustedes van a ir viendo, en cada necesidad aparece, y acá se diga que las condiciones de espacio necesarias para un obrero sería de 0,60 metros cuadrados aproximadamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesita su percha de colgar. Entonces aquí ustedes a partir de acá van a ir viendo números de tal manera a ir formando la superficie que puedan tener para este obrador, ¿sí? Pero así como les dije, uno tiene que dimensionar la cantidad de personales y eso van a aprender recién en construcciones 3, ¿sí? Tiene que tener también ventilación, ¿sí? Debe tener una sola puerta y ahora les voy a mostrar de repente este vestuario. Es como que tiene unas cajitas por acá abajo, ¿sí? Que tienen candado, entonces la gente abre esto con su candado, con su llave y guarda sus zapatos, guarda sus herramientas menores acá y también puede sentarse para sacarse sus zapatos y a la vez cuelga acá en el perchero, ¿sí? Porque eso muchas veces el personal deja sus zapatos así como están acá, por ejemplo. Cuelgan acá, ¿verdad? Así que yo les estoy mostrando las caras que pueda tener una obra, ¿sí? Entonces pasa que deja acá su zapato y alguien que vino se bañó primero carga en su bolsón y lleva su champión nuevo, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas, todos esos detalles hacen de que uno pueda ir buscando la seguridad también en estas instalaciones provisorias, para que el personal también trabaje tranquilo. Ustedes ven, acá hay una mesita, acá está su zapato, acá este depósito forma parte del dormitorio del sereno, acá está su mesita. Uno se va diligenciando de la manera que uno pueda, ¿sí? Luego está la parte de servicios higiénicos. Y esos servicios higiénicos acá van a ver otra vez que se calcula 2.5 metros cuadrados por inodoro, ducha, incluido pasillo, y 1.25 por lavatorio. Es decir, que es 375 metros cuadrados entre inodoro, ducha, pasillo y lavatorio, que ustedes puedan considerar. Después dice acá que el número de duchas debe ser 1 por cada 10 obreros. Así que una ducha por cada 10 obreros. Como un área mínima de 0,80 metros cuadrados. Y así sucesivamente están los cálculos acá que ustedes puedan tener un poquito de referencia y ver de que las duchas tienen así como un compartimiento que están con unas divisorias, ¿sí? De los lugares donde se bañan porque cada uno tenga su privacidad. Y acá dice los lavados, que es para lavado de manos, de caras y todo eso para que puedan ser utilizados al mismo tiempo, ya que son 1 para 10 obreros. Entonces acá se ve en un alzado, ¿sí? Las duchas y los lavaderos, y acá se ve una realidad nuestra rápida, y si ustedes miran el fondo a ver si alguien adivina dónde es esto. En la facultad. Ahí está, en la facultad, cuando se construyó el último bloque, no sé si el F, no sé qué último bloque es, ¿verdad? Entonces, también así estamos, ¿verdad? Así que teníamos lugar grande, quizás, ¿verdad? Pero uno se va campaneando con lo que tiene, ¿verdad? Entonces, prácticamente acá, ¿qué había? Había depósitos como el que vieron, todo ese de madera, era ahí en la facultad, también. Esto es de la facultad, también del mismo obrador de esa aula, ¿sí? Y acá están sus baños. Y acá, por ejemplo, tienen 2 duchas, pero no tiene cerrada la ducha, ¿verdad? Entonces, el que no quiere compartir con el otro, no, ahí si hay mujeres, imposible,
¿verdad? Entonces, todos esos detalles que uno ve de qué tipo de envergadura es su obra, ¿sí? Entonces, lógico, miren un poco la diferencia que pueda tener yo de tener un contenedor con un baño de este estilo, ¿verdad? O con baño así, o con baño ya sexado, masculino, femenino, ¿verdad? Que sea diferente fíjense, este tipo de baño. Bueno, y depende de la envergadura de la obra, uno dice, bueno, o de lo contrario, bueno, yo me equipo acá, yo voy a comprar por esta obra, voy a tener en mi haber este equipo, esta herramienta para que yo el día de mañana en otra obra pueda volver a utilizar. Luego los comedores, y como les repito otra vez, siempre acá está la superficie otra vez de los comedores. ¿Cuánto utiliza por obrero el comedor? Y tenemos así, es una mesa corrida, y voy a mostrarles en un dibujo que es un poquito más grotesco, pero aquí se ve un poquito mejor, un taburete con una mesa, y esto es lo que normalmente solemos encontrar en las obras así de un porte medio para abajo, ¿verdad? El personal se campanea, o hay veces que no quiere ni sentárselo, por más que uno le coloque una buena mesa o un comedor, no, le gusta irse debajo del árbol, descansar un rato, tirarse allí en el pasto, pero más o menos esto sería el comedor. Y acá hay un análisis de lo que sería el campamento, que realmente uno tiene que pensar como si fuese que uno vaya a vivir allí, ¿verdad? Uno se tiene que poner en el lugar, en el cuero de esa otra persona que va a ir a vivir allí, que va a prácticamente la mayoría de su tiempo pasar allí. Entonces tiene que tener sus comodidades, su higiene. Todo eso uno tiene que pensar, no porque es obrero nomás, uno tiene que tenerle así nomás. Uno tiene que pensar, y eso da una imagen a la futura empresa de ustedes también. De que como empresa ustedes también cuiden esa imagen, y también todo lo que es propaganda hace que se vaya de boca en boca, ¿verdad? Y da gusto trabajar con esa gente, esa empresa me tiene bien acá, no atiende así, ¿no? Entonces, ven un poquito esa esencia de la persona en sí, ¿verdad? Que no porque sea obrero uno tenga que ponerle por allí. Entonces, acá también hay unas dimensiones que, como acá está, dice estimar 5 metros cuadrados por obrero, y si solo es para dormir es 3 metros cuadrados por obrero. Todo eso yo les doy acá como para que ustedes tengan de referencia para el día de mañana. Pero como les decía, ¿verdad? Como está dependiendo del número de obreros y todavía no vamos a calcular la cantidad de personal, entonces ustedes para cuando finalicen van a tener una ayuda a memoria, ¿sí? Luego acá habla, por ejemplo, de las comidas, ¿verdad? Eso querría comentarle un poquito, ¿verdad? De que normalmente las personas, hay gente que se dedican a darle de comer al obrero. Hoy día ya vienen todos en vehículos y le traen las viandas, así que ya es un poquito más higiénico, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre con esa higiene dentro de la obra? Hace que vengan una bolsita, una empanada, una tortilla con un pan. Y esa bolsita, si nosotros no tenemos un recipiente donde se carguen los residuos, un basurero, hace de que esa bolsita huele, y cuando controlamos la viga que vamos a cargar, tenemos que ir sacando todas las bolsitas que volaron con el viento porque entran dentro de las varillas, por ejemplo. Así que ir acostumbrándole al obrero a que tenga limpieza, a que al comer junte sus desperdicios y los guarde en un lugar. Entonces, prácticamente con respecto a la comida sería eso. Antes, en la época de antes, se hacía una olla popular, por ejemplo. O cuando están hacia el interior, por ejemplo, cuando no haya nadie quien les pueda traer la vianda, entonces se hace una olla popular y comen todos juntos. Se le destina a un ayudante para que cocine, y entonces de ahí
comen todo, por ejemplo. Y así se van campaneando, ¿verdad? Y algo que me olvidé de comentarle también de repente es el tema del vallado de la obra, tratar de mantener cerrada la obra, porque el que pasa quiere entrar a vender cosas, quiere entrar a vender chipa, quiere entrar a vender remedio yuyo, quiere entrar a vender libros, lo que sea, quiere entrar porque sabe que hay mucha gente ahí que posiblemente le pueda comprar. Entonces, ¿qué ocurre? Entra sin zapatón, entra con zapatilla, entra así sin que tenga casco. Entonces, ¿qué ocurre? Entra allí y se puede accidentar. ¿Y quién es el responsable dentro del recinto de la obra? Y es justamente el contratista que está allí cargado de la obra. Entonces, para eso uno resguarda también. Eso me olvidé de comentarles con respecto a ese tema. Bueno, y acá hay una partida de instrucciones, de unos planitos que les pueda servir como para saber de la... Acá siguen imágenes, hay contenedores que se puedan colocar en doble piso, con escalera. Muy lindos, todos modulados. También hay rodantes. Seguramente que Ubaldo le va a contar cuánto es el costo de todo esto y van a imaginarse cómo es la inversión, ¿verdad? Acá yo les voy a dejar como la parte final las especificaciones técnicas para un obrador. Entonces ustedes van a saber de que cómo yo voy a construir un obrador y solamente tengo que leer las especificaciones técnicas en el pliego, porque voy a encontrar un pliego de bases y condiciones en donde hay un apartado que dice especificaciones técnicas en donde yo tengo que leer para saber cómo voy a construir ese proyecto. Están toditos delimitadas todas las acciones de todos los rubros, cómo construir, con qué material, qué dosaje de mezcla tiene. Entonces, yo les voy a dejar esto como especificación técnica. Ustedes pueden leer también la bibliografía que les pasamos, como para poder estar sabiendo de lo que corresponde una especificación técnica. Entonces, en todo caso, en otro momento, en algún otro rubro, podemos debatir, ¿verdad?, que puedan incluir. Fíjense, por ejemplo, acá dice el agua para construir. Entonces, tiene que tener todas sus condiciones para poder servir como agua de amasado. Y si no hay alguna consulta, yo hasta aquí llegué a mi intervención. Sí, en general yo quiero complementar un poco lo que vos estabas exponiendo recién. Sí. Bueno, y era un alumno que la ingeniería le mostró todo lo que uno necesita para planificar y para poder organizar todo lo necesario para ejecutar en una obra, ¿verdad? Vimos el tema del obrador, del depósito, vestidores, lugares donde comer. Y no sé si alguien me puede decir, si se pone a pensar, ¿hay algo nuevo que aparece hoy en nuestra vida actual? Que no está mal también tocar ese tema, ¿verdad? No sé si alguien me puede decir qué falta ver dentro de todo esto. ¿Hay algo nuevo en la obra que ocupa un lugar y hay que ver eso de dónde colocar, cómo administrar, cómo organizar? No sé si alguien se anima a opinar sobre eso. ¿Qué es lo que uno... bueno. No, vamos a tocar el tema. ¿Quién se anima? Zona de desinfección. Exactamente. Eso mismo. Eso es algo nuevo que tenemos en todos los lugares. Y la obra no escapa a ese requerimiento, ¿verdad? Entonces, hoy también ustedes tienen que planificar y ver cómo organizar ese tema, ¿verdad? El tema de la aglomeración al entrar a la obra y al salir de la obra, ¿verdad? Todos tienen que hacerse su lavado de mano, usar el alcohol, ¿verdad? Todo el sistema de protocolo sanitario que tenemos actualmente, ¿verdad?
Pareciera ser una tontería, pero yo le cuento por experiencia que es complicado una obra grande. Porque a veces los muchachos no quieren hacer, un tiempo todavía no quieren lavarse para entrar, en un tiempo se te obliga a tomar la temperatura. Es una cuestión que tiene que dar su importancia ahora. Y tiene un costo eso en la obra. No es barato manejarse con un protocolo sanitario en la obra hoy en día, ¿verdad? Alguien tiene que pagar todos sus insumos y también una persona que controle para que todos cumplan con eso. Y otra cosita para terminar es lo que justo un compañero preguntó acá. Hace un tiempo, en mi caso, en mi experiencia, por ejemplo, ya sale más rentable, no sé si rentable, pero conviene muchas veces más utilizar el sistema de baños móviles, que existen varias empresas que disponen de eso, que es la empresa ISAL, Sanicap, y hay otras más, que ellos pueden proveerle de sanitarios, ya sean inodoros, tienen cápsulas de migitorios, tienen para lavado de manos, hasta para duchas tienen eso. Porque no siempre ustedes van a tener que disponer de un lugar donde generar un baño para el empleado, para el obrero. A mí me tocó una vuelta hacer un trabajo en un local donde no había la posibilidad de eso. Entonces uno tiene que caer en el alquiler de esos elementos para que puedan mantener la higiene. Y también esa empresa que provee ese sistema se encarga de la limpieza del elemento. Depende del contrato que tengan ustedes con ellos, pueden ir una vez a la semana o dos a hacer la limpieza del producto, ¿verdad? Del baño, de la ducha, lo que sea, y provee de papel higiénico, de jabones, todo. A veces no es una cuestión de necesidad, pero es más práctico. Muchos de ustedes van a darse cuenta al ir trabajando que van a optar por cosas prácticas y un poco más costosas, pero que ayudan a que vaya mejor la obra, ¿verdad? Solamente eso quería complementar, ingeniera, lo que vos ya dijiste. Por favor, muy oportuno, Sergio, porque Sí. acá Hola, ingeniera, yo también quisiera hacer un comentario, si se puede, Osvaldo, adelante. para reforzar nomás el punto que resaltó recién Sergio. Me parece demasiado oportuno también, porque en base a una experiencia que nosotros hemos pasado en una de las obras durante este año, ¿verdad? Con el tema del protocolo sanitario. Pero más que eso, con el tema de que tiene que haber una persona encargada dentro de la obra para estar como policía o como niñero ahí encima de los demás, de los obreros, para que estén cumpliendo esas medidas sanitarias. Porque de lo contrario, el riesgo es grande, el contagio se puede dar de forma masiva. Y nosotros hemos tenido casos de obras que han tenido, o sea, todos manejamos cómo fue el protocolo al principio y que después fue evolucionando, fue cambiando, digamos, en algunas rigurosidades, pero en una época el protocolo decía que si hay un sospechoso o un confirmado, se tienen que aislar todos, era algo así como por 7 días. Y imagínense qué pasa con la obra durante esos 7 días, ¿verdad? Si es que vamos a cumplir el protocolo como dice. Nadie viene a trabajar, entonces la obra se paraliza, o vienen a trabajar los que tal vez ese día no vinieron a la obra y no tuvieron contacto con el infectado, como se dice. Entonces, y no es muy fácil recomponer un grupo, un plantel de trabajo que esté haciendo un trabajo específico, porque falta mano de obra muchas veces. En realidad también hay que reconocer que la construcción es un sector que nunca paró durante la pandemia, que sigue creciendo, ¿verdad? Por suerte para nosotros que nos dedicamos a esto. Entonces no es nada fácil conseguir un equipo de 5 albañiles, 2 electricistas, 2 pintores que te terminen la obra porque el grupo anterior se quedó o le agarró COVID, ¿verdad? Entonces, nada más ese comentario para tener en cuenta. Y lo último, todo esto que estamos hablando siempre como consecuencia implica un sobrecosto, implica más plata o más gastos, digamos, que se tienen que asignar a la obra. Nada más eso para cerrar la idea de Sergio. Gracias, Osvaldo. Muy buena la intervención. No sé si
¿Alguien más quiere intervenir? Ricardo, Antonella, ¿alguna experiencia? Jorgelina. ¿Alguien más de los? Ninguna. Bueno, gracias, Antonella. Entonces, seguido, entonces le damos la palabra a Osvaldo para que nos cuente un poco dónde estamos parados con los costos de esto que estamos hablando, porque es muy importante manejar los costos, muy importante. Realmente, Osvaldo, te cedo la palabra. Gracias, ingeniero. Bueno, voy a hacerme presentador entonces de este momento. Y quiero que me confirmen si es que se ve la diapositiva ahí. Por favor. Sí se ve. Sí se ve. Sí se ve. ¿Y ahí a medida que avanzo? Sí se ve. Buenísimo. Gracias. Bueno. Entonces, para continuar un poco lo que la ingeniera ya estuvo exponiendo y con lo que Sergio también iba complementando, teniendo en cuenta que uno de los principales objetivos de la cátedra es que el alumno pueda manejar los conceptos de análisis de costos, de cómputo métrico, de presupuesto, de análisis, o sea, la composición de precios unitarios. Queremos empezar hoy haciendo un pantallazo de cómo más o menos se estaría calculando el costo de un obrador, ya que es el tema de la fecha. Entonces, lo primero que queremos hacer es mirar un esquema de construcción tradicional de obrador, así como les estuvo explicando la ingeniera Ana, y posteriormente un esquema un poco más nuevo con un sistema, digamos, no tan común todavía en nuestro país, pero que va creciendo, que se va haciendo más frecuente. Como había explicado la ingeniera, lo primero que uno tiene que manejar de un proyecto o de cualquier obra que va a iniciar son las especificaciones técnicas y los planos con sus respectivos detalles. En este caso, nosotros queremos iniciar una obra y para esa obra decimos que nuestro obrador, nuestra oficina técnica, perdón, tiene que tener estas especificaciones. La estructura resistente sería un tinglado con varillas de hierro torsionadas. Las fundaciones serían de hormigón ciclópeo, en este caso que estaríamos hablando de piedra bruta con cemento y arena. Tenemos las dimensiones, tenemos la profundidad. Vamos a considerar que los cerramientos verticales se hacen con chapa galvanizada. Vamos a tener un baño que estará hecho de mampostería de ladrillos huecos de 0,15. En ese baño vamos a tener un revestimiento de azulejos. En los baños vamos a tener los equipamientos sanitarios con todas sus instalaciones. Y por último vamos a tener un piso alisado. Si hablamos del depósito, más o menos lo que nosotros queremos para nuestra obra sería algo como lo que se ve en la foto, un poco borrosa nada más por la calidad de la imagen, pero la ingeniera ya había mostrado también esta foto, entonces ya la conocen. Ahora bien, si analizamos un poco ya la parte de los planos, en este caso estamos observando la planta de fundación de esta oficina técnica y podemos ver, voy a señalarles aquí, que estos rectángulos que se ven estarían representando las zapatas de los pilares o los dados de los pilares metálicos de la estructura resistente, como les dije hace rato. Vemos las dimensiones, en este caso un largo de 10 metros, un ancho de 8. En este siguiente esquema tenemos un corte
en el que podemos ver la altura del tinglado, que más o menos tendría un asiento de viga metálica de 2,70 metros. Estos son los pilares metálicos también. Aquí se tiene la base con el cimiento. Esto representa el nivel de piso. Afuera tenemos el terreno. Y podemos observar los detalles constructivos. Nos habla de las dimensiones de la viga, nos habla de las dimensiones también de las correas, los pilares, la separación entre pilares y todos los detalles que nosotros podamos necesitar para efectuar el cómputo métrico y para posteriormente también construir en obra. Fíjense que acá entre paréntesis hago el comentario que esto está hecho con un sistema constructivo anterior, digamos, para las estructuras metálicas, en el que teníamos unos arcos, unas vigas metálicas que formaban un arco, y la cobertura se hacía con chapa ondulada que seguía lógicamente esa trayectoria curva. Actualmente ya poco se ve este tipo de naves o de tinglados. Más bien se acostumbra ahora a usar otro tipo de chapa, otro tipo de estructura resistente y ya no tienen esta forma curva. Entonces, en base a los datos que ya tenemos de la planta y en base a los datos que tenemos del corte, lo que nosotros, antes de seguir, también tenemos otro esquema, en este caso que representa el de la oficina técnica. Fíjense que la oficina técnica va a tener, a ver, antes de eso, esta línea que vemos más hacia el exterior, digamos, representa el tinglado. Y debajo del tinglado nuevamente nosotros tendríamos nuestra oficina técnica. Nuestra oficina técnica a su vez va a tener 4 dependencias diferentes, cada uno con una puerta, va a tener un baño compartido para todos. Este baño tiene su puerta, tiene su ventana. Y fíjense en un detalle, en este caso estamos viendo unas leyendas en el plano, en la planta, que dice tipo C, tipo B, tipo C, tipo C, y así sucesivamente, para darnos cuenta de que esto está pensado como para que sea de una manera modulada. Entonces, en algún lado están las especificaciones del material donde nos dice que el tipo C es diferente al tipo B y cómo es cada clase de panel, para poder dejar seguramente entre una dependencia y otra algún tipo de abertura que pueda comunicar, o bien algún tipo de abertura que pueda permitir la ventilación de estas dependencias con el exterior. Esto tiene en total, vemos acá que tiene 6 metros y aquí sumando tenemos 7,60 metros más o menos de largo. Entonces, una vez que nosotros hemos visto estos 3 planos, el de fundación, el corte esquemático y la planta arquitectónica que queremos, de la oficina técnica que queremos construir, estamos en condiciones de realizar un cómputo métrico y el presupuesto para conocer el costo de esta oficina técnica para nosotros. Estuvieron ya comentando eso hace rato con la ingeniera, muy oportuno creo la pregunta de alguno de los compañeros que había consultado de en qué orden más o menos de costo debería de estar el obrador o la oficina técnica respecto al total de la obra. Y en este caso vamos a ver, recuerden las dimensiones, tenemos esta planilla. Lo que nosotros queremos hacer es una oficina dentro de un tinglado que tiene más o menos 9 por 10 metros. Con los voladizos. Voy a volver hacia atrás en este corte para entender de dónde salen los 9 metros. Fíjense que el ancho efectivo interior, digamos, del tinglado es de 8 metros. Pero se le tiene que agregar estos 0,5 metros a cada lado del alero. Entonces,
muchos de ustedes seguramente ya habrán visto en alguna otra materia o para los que ya empezaron a trabajar este tipo de planillas en sus lugares de trabajo. Esta es una planilla de cómputo métrico y presupuesto que nosotros queremos que ustedes empiecen a manejar desde esta clase y que puedan afianzar los conceptos en relación a todo lo que tenga que ver con el cómputo y con el análisis de precios. Y sobre todo diferenciar entre una planilla de cómputo métrico y presupuesto y una planilla de desglose de precio unitario o de composición de precio unitario también, que es diferente. En este caso lo que nosotros tenemos es una planilla de cómputo métrico y presupuesto. Las columnas que componen una planilla de costo de cómputo métrico son la columna de numeración del ítem o rubros, una columna de descripción donde tenemos que tener de forma resumida la explicación del rubro, una columna de unidad de medida, en donde vemos que las diferentes unidades que podemos tener son metro lineal, metro cuadrado, metro cúbico, unidad. En este caso podemos tener algunos rubros que sean de forma global. Aprovecho para comentar que, por ejemplo, en algunos casos hay algunos trabajos que se computan, el de una escalera, por ejemplo, se puede computar por escalón. Hay algunos rubros que se computan por peso, es decir, kilogramo, tonelada. Hay algunos rubros que se computan en unidades de tiempo, si se trata sobre todo si se trata de alquileres. Puede ser por mes, por día, etc. La siguiente columna que compone nuestra planilla de cómputo métrico y presupuesto es el de la cantidad, en donde nosotros vamos a ir insertando los números correspondientes a cada rubro y que estén con esa unidad que indica. La siguiente que tenemos que tener en nuestra planilla es el precio unitario. El precio unitario es aquel precio para una unidad, de acuerdo a la unidad de medida indicada, para este ítem que se indica. En este caso, para el ítem 1, que es la excavación, estamos diciendo que cada metro cúbico que yo voy a excavar en ese suelo me va a costar 30.000 guaraníes. Y por último, tenemos la columna de precio total. La columna de precio total no es otra cosa que el producto de multiplicar el valor que yo tengo en la columna de cantidad por el valor que yo tengo en la columna de precio unitario. Entonces, de esa forma se compone nuestra planilla de cómputo métrico y presupuesto. Yo quiero hacer más un comentario. Tal vez a muchos les parezca muy redundante la manera en que estoy explicando esta parte, pero quería nomás detenerme un poco y poder explayarme más, porque realmente nos hemos dado cuenta en años anteriores que algunos compañeros confunden cuál es una planilla de cómputo y cuál es una planilla de análisis de precio unitario, que lo vamos a ver dentro de un rato. Entonces, ustedes ya saben cómo debemos computar los rubros. Vamos a ir escribiendo acá los ítems que tenemos que ejecutar para poder tener nuestro obrador finalmente, con sus respectivas unidades de medida, con sus cantidades. Vamos a listar los precios unitarios de referencia o en base a las cotizaciones que nos irán pasando los diferentes proveedores o los diferentes contratistas, y de esta manera vamos a tener hecha nuestra planilla de cómputo métrico. ¿Qué rubro necesitamos para construir el obrador que hemos visto, que deseamos construir? Primeramente, una excavación para las fundaciones, luego el hormigón ciclópeo, como ya habíamos visto en las especificaciones, un hormigón pobre. Tenemos que hacer también el relleno y compactación para volver a su estado casi natural todo el suelo que hemos removido. Y posteriormente iniciamos la albañilería, que empieza con una mampostería de ladrillos, como vieron, de ladrillo hueco. Esa mampostería se tiene que revocar. También
Vamos a revestir vamos a revestir con azulejos del baño, vamos a tener un piso, vamos a tener la estructura metálica resistente, como habían visto en las especificaciones. Y por último tenemos una instalación sanitaria para el baño y tenemos una instalación eléctrica. En estos dos casos nos fijamos que la unidad de medida es global. Normalmente cuando tenemos unidad de medida global, en la columna de cantidad se coloca 1 nada más. Hasta acá no sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere hacer una consulta, me avisa nomás y si no continuamos. No hay ninguna consulta, Osvaldo. Bueno, gracias, Sergio. Fíjense, normalmente la excavación o todo lo que tenga que ver con movimiento de suelo se computa en metro cúbico, el hormigón asimismo también en metro cúbico, relleno y compactación en metro cúbico. Acá ahora me doy cuenta que me faltó se me borró, no sé por qué. Acá debería decir metro cuadrado porque normalmente las mamposterías se computan en metro cuadrado. Voy a hacer esa corrección para subir el material. Asimismo el revoque, como el revestimiento y los pisos. Normalmente esto todo en metro cuadrado. La estructura metálica también en metro cuadrado, aunque acá un comentario que eventualmente dependiendo del tipo de obra y del material utilizado, ustedes van a encontrar en algunas planillas que las estructuras metálicas también se cotizan por kilogramo. Entonces ya saben que esa también podría ser una variante. Y como les estaba explicando, en este caso las instalaciones sanitarias y eléctricas de forma global, que va a ser casi una constante para lo que es por lo menos la cátedra de construcciones 2. Más adelante ustedes en otras materias van a poder desarrollar mejor lo que es la parte de instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas como para poder manejar y dominar todas las unidades de medida de acuerdo a los diferentes rubros que componen otra vez estos grupos de ítems, digamos. Entonces, más o menos estos serían los rubros que nosotros sacamos, perdón, los precios unitarios que nosotros sacamos de las revistas de referencia. Seguramente conocen o habrán escuchado de la revista Manduá, la revista Costos, que son revistas especializadas en la construcción y que de forma mensual van haciendo un costeo de obra y ponen eso a disposición de los profesionales. Sale a la venta, pero también uno puede suscribirse para recibirla de manera gratuita, por lo menos la revista Mandúa. Entonces, si uno puede, tiene la posibilidad de revisar esas revistas e ir sacando estos costos unitarios, o bien consultando con sus respectivos subcontratistas. Yo tengo mi maestro, mi albañil y le pido una cotización para que me haga estos rubros. Finalmente tengo, como les decía, estos precios totales, sumo cada uno de estos valores y obtengo el valor el precio total de 24.076.090 guaraníes. Entonces, en resumen, a mí me cuesta 24 millones hacer este obrador, esta oficina técnica, perdón. Y ahí ustedes van a tener que saber evaluar en el momento en que tengan que planificar la obra, cuánto le cuesta la obra terminada que van a hacer, si es una vivienda, si es un edificio, si es un centro comercial, y en base a ese precio total de la obra, ya saben que más o menos un obrador así les cuesta 24 millones, entonces, ¿qué porcentaje del costo total les alcanza? Una necesidad muy importante que la ingeniera Ana estuvo explicando también en su exposición es la de contar con los servicios sanitarios para los obreros o para todo el personal. En este caso nosotros también vamos a prever entonces la instalación de unos baños y vestuarios para la gente que trabaja en la obra y que tiene este esquema. En este caso tenemos en una sola lámina ya todos los planos. Tenemos un esquema en planta que
que tiene una dimensión total de 5 metros de largo por 4 de ancho, con 2 cubículos con inodoro. Tenemos acá el área de duchas y este sector sería el vestidor. También podemos ver unos cortes esquemáticos de nuestro baño, que también tiene un cerramiento con chapas. El mismo sistema constructivo que para la oficina técnica. Aquí podemos ver una vista y esta sería la vista desde el otro lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a repetir el proceso que acabamos de hacer para el cómputo métrico y presupuesto de la oficina técnica. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver la planilla de cómputo métrico y presupuesto de los baños y vestuarios. Casi tenemos los mismos rubros, como les estaba diciendo: excavación, hormigón, relleno, mampostería, revoque con azulejo, el piso, la estructura resistente y las instalaciones que van de forma global. Acá sí ya le coloqué la unidad de metro cuadrado para la mampostería. Tenemos los mismos precios unitarios con sus cantidades. Obtenemos el precio total para cada ítem y al sumar tenemos que en total estaríamos haciendo un gasto de 16 millones para tener esos baños. Ahora bien, si nadie tiene preguntas, quisiera pasar a la siguiente parte en el que quiero explicarles por qué esta celda, este valor de 107.041 guaraníes está resaltado en color amarillo. ¿Qué es 107.000? Es el precio unitario de construir 1 metro cuadrado de estructura metálica con chapas onduladas. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a mirar? Vamos a mirar cómo se compone una planilla de análisis de precio unitario. Entonces, lo que nosotros queremos hacer ahora es determinar este número que entró acá en esta planilla, determinar otra vez qué subcomponentes tiene ese rubro para poder llegar a este valor y para poder cargar finalmente acá en esta planilla. Entonces, la siguiente es esta planilla, que también en algunos casos van a escuchar que le llaman composición de precio unitario o análisis de costo o desglose. Entonces, fíjense, acá ahora ¿qué tenemos? Ya no tenemos las mismas columnas que antes. Acá tenemos algunas, pero también tenemos otras nuevas columnas. Entonces tenemos la de ítem, descripción, unidad de medida, y fíjense que acá tenemos también el precio unitario y el precio total, pero tenemos dos columnas intermedias, una que dice desperdicio y otra que dice consumo. Voy a volver a la lámina anterior para que puedan fijarse otra vez. Acá tenemos ítem, descripción, unidad, cantidad y después ya saltamos a precio unitario y precio total. Sin embargo, acá tenemos dos columnas intermedias con desperdicio y consumo. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Nosotros tenemos que pensar cuáles son aquellos materiales, aquellos insumos que nosotros necesitamos adquirir para poder ejecutar un trabajo determinado. Como les estaba diciendo, en este caso, nosotros queremos cotizar el precio unitario para construir 1 metro cuadrado de esta estructura metálica con chapa ondulada. ¿Qué nosotros necesitamos? Y empezamos a listar todos los materiales. Vamos con nuestro herrero y le preguntamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos gancho, necesitamos varilla torsionada, necesitamos varillas lisas también, necesitamos electrodo para poder hacer la soldadura. Una vez que nuestra estructura metálica esté toda hecha, necesitamos darle una protección con una pintura sintética. Para poder realizar los trabajos de pintura también necesitamos agua ras, necesitamos unos perfiles metálicos en L de 2 pulgadas por 1/8. Necesitamos para la fijación de las chapas unos bulones con sus respectivas arandelas. Y
la chapa que va a ser de cobertura. En este caso es una chapa galvanizada ondulada número 27. Fíjense que cada uno de estos materiales, a su vez, poseen una unidad de medida diferente. En este caso, los ganchos, si yo me voy y los compro en una ferretería, voy a comprar por unidad. Me van a vender una caja que tiene 500 unidades, por decir así. Si yo compro las varillas, voy a comprar un atado de varillas y me lo van a vender en kilogramos. Varillas tanto torsionadas como lisas. Lo mismo si yo me voy a cualquier ferretería y quiero comprar electrodos, me van a vender electrodos por kilogramo. Sin embargo, cuando yo me quiero ir a comprar pintura, me van a vender una lata de pintura, pero cuya unidad de medida está en litros. En litros o en galones, pero una unidad de medida de volumen. Al igual que el aguarrás. Ahora tenemos el perfil metálico en L, que en este caso me venden por metro lineal. Finalmente, esto que está en metro lineal también podría ser en kilogramos, como les expliqué hace rato. Los bulones, al igual que los ganchos, yo puedo comprarlos por unidad y finalmente la chapa ondulada me venden por metro cuadrado. En esta parte, más bien lo que nosotros queremos es que ustedes tengan el concepto, no nada de andar memorizando valores o algo así, ¿verdad? ¿Qué es el desperdicio? ¿Y qué es el consumo? Para entender. Fíjense que la unidad de medida, voy a volver a la lámina anterior, la unidad de medida de la estructura metálica es por metro cuadrado. Entonces, el consumo, voy a explicar primero lo que es el consumo. El consumo es aquella cantidad determinada en esta unidad de medida para este material que yo necesito para producir o para ejecutar 1 metro cuadrado de techo, perdón, de estructura metálica con cobertura de chapas en este caso. Es decir, para que yo pueda tener 1 metro cubierto de estructura metálica en mi obrador, yo voy a usar 5 ganchos. Eso es lo que me dice esta columna. Para producir 1 metro cuadrado de estructura metálica voy a usar 2,28 kilogramos de varillas torsionadas. Voy a usar 5,11 kilogramos de varilla lisa. Voy a usar 0,30 kilogramos de electrodo. Y así sucesivamente para todos los materiales. Ahora bien, el hecho de utilizar estos materiales también siempre genera un desperdicio, una pérdida, porque no se puede aprovechar el 100% de los materiales. Esto sucede casi con cualquier material. Entonces ustedes van a ver que tenemos un coeficiente de desperdicio nuevamente que tenemos que tener en cuenta siempre. En este caso, el desperdicio de este material de los ganchos, estamos hablando del orden del 5%. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, a mí se me puede caer un gancho cuando yo estoy haciendo el trabajo allá arriba, se me cae y ya se pierde ese gancho. O puede ser también que me ocurra que algunos ganchos pueden venir defectuosos de fábrica y cuestiones como esa. Haciendo, por ejemplo, una analogía con un ladrillo. Ustedes saben que cuando se trabaja con ladrillo común, especialmente, se tiene un muy alto índice de desperdicio porque los ladrillos se rompen con el manipuleo. Durante el transporte y el manipuleo que se tiene, desde que sale en fábrica hasta que llega finalmente a su destino en obra, esos ladrillos se van rompiendo. Entonces el coeficiente de desperdicio de los ladrillos, por ejemplo, es mayor. El precio unitario es el mismo concepto que la planilla anterior. ¿Cuánto me cuesta a mí una unidad de gancho que yo me pueda ir a comprar en una ferretería o en el proveedor que tenga yo? Y finalmente el precio total. El precio total resulta de multiplicar estas tres columnas, de desperdicio, consumo y precio unitario. Entonces, yo sé, con esta planilla lo que me dice es que
a mí me cuesta 2.625 guaraníes utilizar 5 ganchos para construir 1 metro cuadrado de estructura metálica. Y análogamente, con las varillas, con los electrodos, con la pintura, con todo, con la chapa y todo. Fíjense con la chapa qué sucede. La chapa tiene un desperdicio del 20%. ¿Por qué creen que se puede deber ese número más elevado del desperdicio? Acá se va a poder graficar mejor el concepto del desperdicio. Resulta ser ¿qué me dice este valor? Que para que yo pueda cubrir 1 metro cuadrado de superficie, voy a necesitar 1,20 metros cuadrados de chapa. Y eso se debe a que las chapas se superponen entre sí por una cuestión de estanqueidad, por decir así, para evitar filtraciones. Entonces, en el sentido de la pendiente, la chapa que está encima de la otra debe superponerse una distancia determinada, de acuerdo a la pendiente también eso, y de ahí es que sale ese número de desperdicio que tenemos en este caso para la chapa. Y tenemos entonces un costo por materiales de 93.441 guaraníes para producir como dije hace rato, 1 metro cuadrado de estructura metálica. Al costo de los materiales hay que sumarle otras componentes, en este caso el de la mano de obra, para la fabricación y montaje. Eso también se cobra por metro cuadrado, aunque en el caso de la mano de obra se suele tener unas unidades diferentes también, que puede ser hora hombre o por día, que se puede sacar fácilmente, para el caso de los diferentes ítems que podamos tener. Entonces usted le preguntan a su herrero, ¿cuánto les va a cobrar por fabricar 1 metro cuadrado? O sea, por montar 1 metro cuadrado de estructura metálica. Y el herrero les dice 13.600 guaraníes. Entonces, ustedes que están preparando la planilla de cómputo métrico de presupuesto, tienen que sumar estas dos componentes y tienen el costo, el precio unitario de este ítem, que es 107.041 guaraníes. O sea, para fabricar 1 metro cuadrado, yo gasto 107.041 guaraníes. Y ese valor es el que traslado a esta planilla de cómputo métrico de presupuesto. Estos números en las siguientes clases la ingeniera les va a ir orientando de cómo se va obteniendo. Existen tablas, existen bibliografías de referencia para ir determinando esos valores, después también la experiencia propia. Como les dije, también estos precios unitarios que sacan de las revistas. Y simplemente esto de manera a que ustedes vayan manejando, empiecen a manejar estos conceptos. Y la siguiente parte, si es que nadie tiene alguna pregunta, quisiera pasar a lo siguiente que queremos brevemente también. ¿Me permití intervenir un poquitito? Sí, ingeniera. ¿Hay alguna pregunta? Parece Luis Alberto tiene alguna pregunta. Ah, ya. Luis Alberto, ¿querés hablar? No era. Yo quería un poquito hacer un análisis de lo que hiciste. Excelente exposición, Waldo. Quiero hacerle un análisis. Primero de todo, esto es el costo directo, es costo. Él no incluyó su flete, su compra, su combustible, así que es el costo que él tiene para dar, ¿verdad? Entonces, funciona eso, como les decía a ustedes más adelante, van a tener los datos más fehacientes de cómo pueden incluir más gastos, de los gastos generales, gastos adicionales, sobre costo debido a lo que sería la facilidad con que un personal maneja o no las varillas, la forma de cortar, tiene todo, no es tan directo, ¿verdad? Esa proporción que uno pueda tener de desperdicio, pero es importante cuando ustedes estén en obra
ir teniendo un cuadernito al lado y van anotando en cuánto tiempo se hace, qué cortan, qué no cortan, cuánto el rendimiento, qué desperdicio tiene. Todo eso ustedes ya tienen que ir tomando nota y teniendo como una ayuda a memoria el día de mañana en la profesión. Pero qué más me interesa de lo que expuso acá Osvaldo, es de que el costo de la oficina técnica es 270.000 por metro cuadrado y el costo de los baños es 820.000 guaraníes por metro cuadrado. Y prácticamente es un teclado, ¿verdad? Tiene todo, pero ¿qué es lo que encarece? Y el baño, por ejemplo, es de 5x4, ¿cierto? Y el otro tiene 9x10. Entonces, el equipamiento en sí de un baño, ¿cuánto cuesta? Eso es lo que es importante, que ustedes ya empiecen a manejar costo por metro cuadrado, ¿sí? Como para que sepan dónde está la mayor cantidad de influencia dentro de ese costo. Gracias, Osvaldo. Eso nomás quería analizar con ellos. Sí, gracias, ingeniero. Me permití, Osvaldo, una aclaración acá. Hola. Hola, sí, ¿cómo me dijiste, Sergio? Quiero nomás aclarar acá lo que están preguntando. Sí, por favor. Hola. Acá preguntan los alumnos el tema de dónde se consiguen esos valores de desperdicio, ¿verdad? Y creo que la ingeniera ya explicó eso, que eso existe bibliografía donde está estipulado cuánto debe ser el desperdicio de tal material para tal tipo de trabajo, porque no va a ser el mismo tipo de desperdicio que va a tener la varilla para hacer un tinglado que la varilla para hacer un pilar de hormigón, o la varilla que va a ser para una losa de hormigón, y cuestiones así. Y además, no siempre fíjense, ustedes tienen realmente acá el costo de cuánto sale un metro cuadrado de un tinglado, ¿verdad? Ningún tinglado es igual y depende mucho también del lugar donde lo van a ejecutar, donde lo van a construir. Ven como, por ejemplo, algo que preguntaron, el tema del kilo. Ya un ejemplo. Por lo general, acá en Asunción, donde uno manda a preguntar el precio de los materiales, la varilla, ya sea lisa o torsionada, se vende por kilo. Entonces, independientemente de la sección, del tamaño de la varilla, uno puede manejarte con esos costos por kilo. Ustedes van a tener que aprender cuánto pesa una varilla de 6 milímetros, de 8 milímetros, de 10 milímetros y así sucesivamente. Pero hay lugares donde les toca ir a construir, para un ejemplo, en San Pedro. Y en San Pedro la varilla se vende por unidad. Y dependiendo de qué dimensión tiene la varilla, tiene un costo diferente. ¿Por qué? Porque en el lugar se vende más la varilla de 10 y se vende menos la varilla de 6. Y al final, si uno convierte en kilos, sale más caro. Y no puede eso procesar en su planilla de análisis de costo unitario. Entonces también depende mucho del lugar donde uno va a construir y donde tiene que trabajar, ¿verdad? El tema del desperdicio de la chapa, por ejemplo. En el mismo ejemplo, acá en Asunción uno puede mandar a fabricar la chapa con la medida exacta que uno necesita en obra y prácticamente reducir a lo mínimo ese desperdicio. Pero va a traer San Pedro y en San Pedro solamente existen las chapas de tal espesor y de 3 metros de largo nomás. Entonces tienen que adecuar ustedes su análisis de costo a esa, digamos, la presentación que se tiene en la zona de los materiales. Eso también es muy importante. Tiene que decir los costos unitarios. Solamente eso, Osvaldo. Gracias, Sergio. Bueno, voy a pasar entonces a la siguiente parte, así brevemente nomás, porque la cuestión más interesante, digamos, era ver esto del precio unitario, o sea, de las planillas de presupuesto y precio unitario que ya hemos visto. Entonces ahora rápidamente queremos ver una alternativa un poco más nueva, digamos, para poder tener estas oficinas técnicas y depósitos en nuestras obras, que como ustedes ya habrán visto por varios lugares, actualmente se está utilizando mucho lo que es el contenedor marítimo, ya fuera de servicio, que se utiliza para, como dije, para oficina técnica o para depósitos.
Una breve introducción nada más para explicar que los contenedores marítimos vienen en varias clases, pero básicamente lo más frecuente es que tengamos los de 20 pies de largo y los de 40 pies de largo. Entonces podemos ver sus dimensiones en metros. Para hacerlo de manera práctica decimos que el de 20 pies tiene 6 metros de largo y que el de 40 pies tiene 12 metros de largo. Esta información lo pueden encontrar en internet en cualquier sitio. ¿Cómo se transportan estos contenedores? Mediante unas grúas o unos camiones grúas realmente que son capaces de asimismo de levantar y de trasladar también estos contenedores. Entonces este es el vehículo que se utiliza para llevar un contenedor de un lugar a otro. Y una de las ventajas principales que ofrece este tipo de opciones es esa justamente, que te da la opción de poder llevar, una vez que termina una hora determinada, de trasladar ese contenedor, perdón, de trasladar esa oficina técnica o ese depósito hasta otra obra que tengas por iniciar. Estas son fotos que yo he sacado en una de las obras que teníamos. Fíjense, para ilustrar cómo es que la oficina técnica está dentro de un obrador en el que se ve que detrás se tiene la planta de hormigón, por ejemplo, una planta elaboradora de hormigón. Acá se ve desde más cerca este contenedor, voy a indicarle, tiene una puerta en el medio más o menos, tiene 2 ventanas y está climatizada en este caso, tiene un equipo acondicionador de aire. En el otro extremo, este contenedor tiene un bañito también. En la siguiente diapositiva, este en realidad es un contenedor muy similar al anterior que hemos visto, pero fíjense la diferencia el tipo de abertura. En este caso ya tenemos una abertura de vidrio templado con carpintería de aluminio, 2 en realidad, y una puerta. Fíjense que en el caso anterior teníamos unos balancines metálicos con vidrio translúcido nada más. En este caso, acá quiero resaltar que las instalaciones de desagüe, por ejemplo, para este contenedor que también tiene un baño, se hacen de esta manera. Acá se conectan, va afuera y aquí tendríamos que tener un reservorio para la disposición final de los residuos cloacales. Estos contenedores estaban en una obra que se ejecutó acá en la ciudad de Asunción, en Ceballos-Cue, y quiero que se fijen en el ploteado que tiene encima del contenedor para hacer un comentario final después, y creo que Sergio también en eso me va a complementar con una idea que él ya conoce. En este caso vemos varios contenedores modulados, como la ingeniera también ya les había mostrado, inclusive en varios pisos, tenemos escaleras y todo un sistema para conectarse entre ellos seguramente, o si son independientes. Así como habíamos hablado de especificaciones técnicas para el primer obrador que habíamos visto, que se hizo con un sistema tradicional, ahora también tenemos unas características que tiene este contenedor para oficina técnica. Y vean ustedes que tiene ventanas de vidrio, tiene revestimiento con PVC interior, tiene una instalación eléctrica con aire, toma corriente, luces, tiene un piso vinílico, también tiene una pintura exterior sintética, tiene el equipo acondicionador de aire, como le dije, y tiene un baño. Lo que nosotros ahora vamos a ver es cuánto cuesta cada uno de estos rubros para poder nosotros tener una oficina técnica como el que habíamos visto en la foto. Pero antes de mirar la planilla, quería mostrarles este esquema que básicamente es una planta arquitectónica ilustrativa de cómo puede ser ese contenedor. No es igual al contenedor que yo les he mostrado en la foto,
pero es muy similar. Fíjense, este tiene una puerta una puerta de abrir, como se dice, en uno de los extremos, y aquí tiene una puerta corrediza que sirve para acceder a la recepción. Tiene una sala de reuniones intermedia. En esta primera oficina tiene un escritorio, tiene una puerta intermedia acá, también tiene un baño. Y fíjense que también está climatizado en este caso. Esta es la planilla que más o menos queríamos analizar. Esta planilla de cómputo métrico y presupuesto sí se corresponde con este plano que les mostré en esta lámina. Entonces, fíjense rápidamente. Acá tenemos trabajo de herrería, aberturas, revestimientos, instalación eléctrica, piso, acondicionadores de aire, instalaciones sanitarias, el costo del contenedor. Y en este caso está presupuestado también un costo para el traslado del contenedor. Esta obra estaba situada en la ciudad de Hernandarias, por lo tanto, este es el costo de transportar ese contenedor desde la fábrica del proveedor hasta la zona de obra que quedaba en Hernandarias. Si nosotros queremos comprar ese contenedor, cuyas dimensiones habíamos visto en la primera planilla, la primera tabla, nos va a costar 85.681.491 guaraníes. Entonces, es acá donde ustedes se tienen que hacer la pregunta: ¿qué me conviene? ¿Comprar un contenedor marítimo o me conviene construir un obrador así como el que habíamos visto en las primeras láminas de construcción tradicional? Si bien no estamos hablando de la misma superficie, el obrador que habíamos visto con el sistema tradicional es mucho más grande. Digamos que este análisis sirve para poder comparar. La idea es esa, de que ustedes puedan saber comparar cuál le conviene más en determinada situación. Disculpame, Osvaldo, no estaba atenta. ¿Cuánto es el costo final? Lo leo. 85 millones. Ah, gracias. Sí. Pero esto es si yo quiero comprar el contenedor. Ahora bien, los proveedores me ofrecen otro tipo de servicios si es que yo no dispongo tal vez de esa cantidad de dinero. Ellos también te pueden alquilar nada más el contenedor de forma mensual, y el presupuesto que te pueden pasar los proveedores sería este. Fíjense, ellos te pueden alquilar por mes un contenedor de 40 pies con baño para oficina con esas características que les había indicado. O también te pueden alquilar un contenedor de 40 pies pelado, como se dice, libre, que no tiene ninguna puerta, que no tiene ningún equipamiento interior para poder utilizarlo como depósito. ¿Eso cómo llega hasta la obra? Con el camión, con el vehículo que habíamos dicho que tiene su propia grúa, y te cobran la entrega y el retiro. En este caso se cobra 2 entregas porque son 2 contenedores y 2 retiros una vez que transcurran estos 6 meses de alquiler, porque uno tiene previsto que la obra va a durar 6 meses. Entonces, yo cierro el contrato con esta empresa cuando inicio mi obra, termino la construcción en 6 meses, ellos vienen y retiran nuevamente sus contenedores. Ahora bien, ¿qué sucede si el costo, en este caso cotizado para el traslado, es para la ciudad de Asunción nada más? ¿Qué sucede si yo tengo que llevar a otro lugar, tengo que llevar a Cacupé, a Encarnación o cualquier otro lugar del país? Tengo que solicitar el presupuesto que se paga normalmente por kilómetro de recorrido. Entonces, fíjense, en esta planilla de alquiler, ellos se comprometen a entregar en Asunción por un costo de 1.100.000. Sin embargo, la planilla anterior, que apenas se ve acá abajo, dice: flete hasta Hernandarias tiene un costo de 4.640.000. Estamos hablando de un precio más o menos 4 veces superior. ¿Por qué? Porque la distancia también es mucho mayor. Entonces, hay que tener en cuenta que depende mucho de la ubicación de nuestra obra para poder determinar el valor que tiene el transporte para nosotros. Y tengo a continuación una foto de la época de la construcción del barrio San Francisco,
solamente para ilustrar una situación particular que nosotros hemos pasado ahí con los contenedores. Resulta ser que el barrio San Francisco, digamos que estuvo planificado o se planificó con un proyecto ejecutivo en el que, con un proyecto ejecutivo macro, en el que ningún centímetro cuadrado del terreno, por decir así, estaba sin construir o sin ser destinado a un uso específico. Entonces nosotros, ¿qué nos sucedía a nosotros? Teníamos ese obrador al principio de la obra en un lugar. Luego avanzaba la obra y teníamos que movernos desde ese lugar hasta otro, porque en ese lugar se tenían que empezar las obras. Y así fue que nos tuvimos que mover a lo largo de la obra en 3 ocasiones. Entonces, esa, por ejemplo, yo quería resaltar nomás esta situación para ilustrar que esa, por ejemplo, una de las ventajas que tiene optar por este tipo de contenedores, porque en caso de que tengamos un imprevisto o algo así, uno puede mover, puede mudar, puede trasladar eso, digamos, con mucha facilidad, ¿verdad? Simplemente solicitando el servicio de un camión grúa que pueda mover eso. Y por último, esta lámina en el que se ve también el barrio San Francisco, y para que ustedes dimensionen la magnitud de qué tan importante es el obrador para cualquier tipo de obra, y más aún cuando la envergadura de un emprendimiento así lo exige. Por ejemplo, si se ve ahí más o menos, voy a señalar, este rectángulo que se ve acá es el obrador de una de las empresas, y este otro rectángulo que es un poco más grande que se ve acá es el obrador de otra empresa. Esta empresa que estaba aquí se dedicaba a realizar todos los trabajos viales de los caminos y de las calles del barrio, y este que estaba aquí se dedicaba a la construcción de las viviendas. Eran 2 empresas diferentes a quienes ejecutaban trabajos diferentes para el barrio. Creo que no se llega a apreciar demasiado bien la fotografía, pero sí espero que sirva para graficar la magnitud de este proyecto y de la importancia que tiene también el obrador. En este obrador había un comedor gigante. Nosotros hemos trabajado con una empresa brasileña que traía su personal, habrán traído 300 obreros más o menos, y estos 300 obreros que venían con ellos eran prácticamente los entrenadores que enseñaban a los paraguayos que también se incorporaban al plantel de obreros. Y en una determinada fase de la obra, pico, más o menos se tuvo una presencia de 1000 obreros que tenían que comer en uno de los tinglados que casi no se ve acá en esta foto. Acá hay un tinglado enorme que era el comedor. Entonces, nada más ese dato para tener idea de qué cuestiones, por ejemplo, uno debe tener en cuenta a la hora de planificar este tipo de obras, a la hora de decidir dónde va a colocar su obrador, a la hora de dimensionar esos obradores en función a la cantidad de obreros. Lo que dijo la ingeniera, también muy cierto, y eso yo puedo decir que ocurrió en esta obra. Mucha presencia de mano de obra femenina, muchas señoras, muchas chicas que trabajaron en esta obra. Entonces, ¿eso qué implica para la organización de la empresa constructora? Tiene que prever baños sexados, tiene que prever un lugar, digamos, también seguramente más preparado o mejor acondicionado para las damas. Y son cosas que hoy en día hay que tener en cuenta. Y esta es mi última presentación. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna consulta, porque ya es la hora. Muchas gracias. Gracias a vos, Osvaldo. Sergio, no sé si tenés algún comentario. No, en general. Me dieron unas cuantas preguntitas en el chat que ya fueron... Ya se aclaró, exactamente. Yo lo que quiero es acotar un poquito más y quiero remarcar, ¿verdad?, de que estos contenedores se pueden reutilizar, ¿verdad? Y se amortiza en 7 años. Así que se puede reutilizar. Lo único que ustedes tienen que saber
de que una vez que termine la obra, y eso yo le dije en mi presentación anterior, ¿verdad? De que se termina la obra y yo tengo que levantar y llevar a guardar mientras empiece otra obra. Lo ideal es siempre enganchar toda una obra con otra, pero uno tiene que tener también un espacio de guardar ese contenedor, pero de que sí hay que equiparse, porque esto se puede reutilizar. Y teniendo en cuenta un compañero preguntó cuánto es el costo que uno puede tener de estos obradores, y bueno, lógicamente que abarata el hecho de que uno tenga ya en su depósito todos estos elementos. Por mí está excelente la exposición, Osvaldo, gracias por todo. Y bueno, no sé, Sergio, Jorgelina, Ricardo, Antonella, todos los compañeros que están presentes, ¿alguna? Bueno, yo solamente quería... Todo muy claro de mi parte. Sí. Sí. Yo lo único que puedo comentarle es, acá ustedes van a ir viendo cómo ya van, digamos, masticando el trabajo de un ingeniero. Ven como algo tan sencillo como el obrador, y eso ya va a depender del ingenio y de la forma de manejarse de cada uno de ustedes. Todos tienen su forma de pensar y van a tener la forma de aprovechar la situación, ¿verdad? Hay ejemplos y varios ejemplos. No sé, el tema del contenedor. Ese mismo contenedor ustedes pueden colocarlo y le puede servir de vallado también, ¿verdad? Y se van ahorrando así cosas, o van mejorando su sistema de ejecución de obra. Ya eso va a depender de la experiencia y del ingenio de cada uno de ustedes. Solamente eso. Y bueno, entonces por hoy terminamos la clase. Nos volveremos a estar en contacto con la delegada para que nos entregue la lista de los grupos, y también el próximo jueves volver a encontrarnos para la siguiente clase, aparte de la entrega de los proyectos de edificio en altura. Esas serían las recomendaciones. Entonces, hasta la próxima. Buenas noches para todos, gracias. Buenas noches para todos, muchas gracias. Buenas noches.